Bienvenido a Testifica su Gloria, una producción de Radio Centro Cristiano Fuerza Agape. Disfrútalo. En esta ocasión te presentamos el testimonio de nuestros pastores Josué Hernández y Eloísa Paz. ¿Qué tal? Un saludo muy cordial a toda nuestra audiencia, nuestra amada audiencia, a toda nuestra amada iglesia. Les damos un saludo y les damos la bienvenida nuevamente a una emisión más de su programa Testifica su Gloria. Este es un programa, es un foro abierto para dar a conocer esos testimonios de nuestros pastores del grupo de liderazgo, con el cual nos podremos identificar en situaciones difíciles que estemos pasando y ver que Dios siempre tiene una salida a todos esos problemas, a todas esas situaciones, a todos esos conflictos que estamos viviendo. Les damos la bienvenida, su servidor Joaquín Picasso, mi hermano Alan Rangel. Bienvenidos, amados hermanos en Cristo, a Testifica su Gloria. Cada historia que escucharemos es un recordatorio de cómo Dios trabajó de maneras maravillosas y sorprendentes, transformando vidas y manifestando su poder redentor. Bien, en esta ocasión tenemos el gusto de contar con la presencia de nuestros pastores, nuestra pastora Eloísa, nuestro pastor Josué. Buenas noches, pastora, ¿cómo está? Bienvenida. Hola, buenas noches. Buenas noches, pastor, bienvenido, es un gusto contar con su presencia. Hola, buenas noches, saludos a todos, también es un gran privilegio y un honor estar aquí y sabemos que Dios hoy va a hacer algo poderoso. Amén, claro que sí, Dios es grande y bueno, vamos a empezar con este testimonio, ¿sí? Porque nosotros como iglesia tenemos este modelo, que son nuestros pastores. Son nuestros pastores, es nuestro grupo de liderazgo. Nosotros los vemos cada día y mediante sus testimonios de vida es algo que a nosotros nos inspira. ¿Por qué? Porque primeramente nosotros, bendición de Dios. Entonces, pues, como primera pregunta, hermano. Claro que sí. Bueno, pastor, esta pregunta obviamente es para los dos. Bien, ¿cómo es que surge esa necesidad y deseo de conocer a Dios? Usted, Paz, nos estaba comentando que desde chiquita. ¿En qué momento o en qué edad más o menos usted empieza esa experiencia con Dios, esa intimidad con Dios? Bueno, pues tengo la bendición sí de conocer de Cristo desde muy pequeña. Para mí esa es la mejor herencia que mis padres me pudieron dar. Y realmente fue el crecer dentro de la iglesia. En cada momento, desde que yo recuerdo, estábamos o tomando clases de escuela dominical con mi pastora, mi suegra, y estar trabajando en la iglesia desde que comenzaba en células. Todos mis recuerdos son en casos en células, en la iglesia, o inclusive desfilábamos con los niños por las calles de San Pablo, yendo invitando a los niños para que fueran a las escuelitas de vacaciones y todo eso. Entonces, desde pequeña yo recuerdo que Dios siempre estaba presente. Sin embargo, cuando llega mi etapa de la adolescencia, yo paso por un proceso de salud muy difícil y complicado, y es donde yo creo tengo un encuentro muchísimo más fuerte con el Espíritu Santo, directamente con lo que fue la presencia de Dios. Pero sí tenía yo 15 años. Sí. Wow. Okay. En esos momentos en que usted pasa por este momento difícil, no hay algo que como cristiano uno pueda pensar: yo tengo una relación con Dios, tengo una vida cristiana desde niño, he seguido el camino correcto, ¿no? El camino de Dios. No hay como pensar, ¿por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esta situación? Y no entenderlo, ¿no? Es difícil. Platíquenos un poquito de ese sentimiento, pastora. Sí, en realidad fue algo sorprendente y que eso marcó mi vida. Yo creo realmente que hoy por hoy estoy caminando dentro de mi llamado, gracias a lo que yo viví cuando tenía 15 años. Y no fue preguntarme por qué, porque realmente como conocía de Cristo desde muy chiquita, yo sabía que mi vida estaba en sus manos, yo sabía que mi vida tenía un propósito, yo tenía muy firme que Él me amaba.
Entonces era como un proceso de, yo no lo entendía en el momento, pero nunca me atreví a preguntarle por qué yo. Sin embargo, siempre, Señor, yo sé que tú tienes el control. Esa era mi frase todo el tiempo. Y fue algo tan sobrenatural en mí porque tenía una fe increíblemente a los 15 años que yo sabía que Él podía sanarme en cualquier momento. Sin embargo, yo pasé por 12 cirugías, estuve 5 años en este proceso, entrando y saliendo del hospital durante mucho tiempo. Pero cada que entraba o salía del hospital, yo sabía que Dios tenía el control. Durante todo ese tiempo, la mayor parte, yo sonreía, compartía del Evangelio, y era algo que de verdad brotaba naturalmente. Amén. Porque no es que yo me lo propusiera o estaba muy espiritual en ese, tenía 15 años la primera vez. Era su naturaleza. Lloraba como todos, pero cuando nadie me veía, así me explico, y lloraba porque yo sabía que Él me escuchaba. Y yo lo único que hacía era llorar y orar y esperar en Dios. Y eso traía paz, eso traía gozo. Y era algo muy sobrenatural porque inclusive enfermeras o médicos al principio querían como que un psicólogo o algo así me trataran. Son ahora sí que las cosas que se mueven en el Seguro Social. Protocolo de tiene que pasar porque lo que ha pasado es muy traumático, pero terminaron por llevarme a mí a orar por alguien más. Amén. Y diciéndome, mira que el paciente de la cama tal está deprimido por esto, ¿no podrías ir a platicar con él? Yo, claro que sí. O sea, iba, platicaba pero no era yo, sino era lo que el Espíritu Santo tenía en mí. Así es, tuve la bendición de que en ese proceso conocí a un médico, el doctor Job Diego Velázquez, ortopedista, era jefe ahí en el hospital de traumatología en Magdalena de las Salinas, y él es cristiano, es un hijo de Dios. Entonces él decía, Dios te trajo aquí por esto. Realmente durante esos procesos 5 años sí lloré. Sí hubo momentos donde me sentía, de alguna manera, pues sola, pero hubo un versículo en especial que fue el que marcó mi estancia esos 5 años en el hospital, y fue el Salmo 42. No la primera parte donde dice como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, no, ya la parte de en medio hacia el final donde dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y yo me repetía ese salmo cada que me llegaban momentos en que las circunstancias que me rodeaban se tornaban muy difíciles. Yo repetía eso, me aferraba a eso, y en eso seguía esperando. Wow. Sí, y realmente a todo nuestro auditorio, nuestra pastora Elo es una pastora de mucha bendición para nosotros. Nosotros la vemos y así con esa energía, siempre sonriendo, siempre sonriente. Es difícil verla en una situación que esté seria. No, es muy difícil. De verdad que Dios hace gracias un a gran Dios. Y a todos nos trae esa frescura. Yo quiero ser partícipe de esto porque nos conocemos desde niños. Sí. Desde niños, y a mí me tocó ese proceso donde ella pasó. Yo también era un adolescente, pero yo iba al hospital y cuando yo la veía, siempre que entraba, porque a mí era el único que me quería ver, entonces no sé, pero cada vez que entraba y llegaba donde estaba ella en la cama, en el cubículo donde estaba, pues siempre la encontraba con una sonrisa. Así había salido de una cirugía y estaba medio anestesiada, siempre la encontraba con una sonrisa. Entonces eso para mí era impactante porque realmente era el gozo de Dios, porque no hay nada más que el gozo de Dios en medio de una situación difícil, porque aunque muchos te digan sonríe o todo está bien, sin fe es difícil, y sin el gozo de Dios es difícil. Entonces a mí eso me impactó porque yo la veía y siempre con una sonrisa y platicando, y pues eso me bendecía a mí y me fortalecía también en la fe, ¿no? Al verla a ella sonriendo aún en medio de ese proceso difícil, ella sonriendo y experimentando el gozo de Dios, para mí era algo impactante. Gloria a Dios. Bien, Paz, usted
como le preguntamos a la pastora, ¿cómo es que surge esa necesidad y deseo de conocer a Dios? Sabemos también que desde chiquito, pero ¿en qué momento usted tuvo su encuentro con Jesús que lo haya marcado? Bueno, mi mamá conoció primero de Cristo que mi papá. Ahora, yo vengo de una descendencia de pastores, porque mi abuelo fue pastor. Mi papá estaba en la iglesia, se congregaba, pero él se alejó de Cristo y ya no fue cristiano, o sea, se alejó de la iglesia y él se apartó del camino del Señor. Entonces, mi abuelo fue pastor y yo recuerdo, mi mamá con mi abuela siempre estaban en la iglesia y mi mamá oraba. Yo escuchaba siempre cómo mi mamá oraba por mi papá, que Dios le salvara, y siempre ella orando. Pero yo tenía a mi padre que no era cristiano, entonces iba a la iglesia, pero también decía, mi papá no es cristiano, puedo hacer ciertas cosas que veo hacer a mi padre que no es cristiano. ¿Sí me explico? Entonces es algo, iba a la iglesia, pero también veía a mi padre que no era cristiano y pues había un poco de confusión. Entonces, al ver a mi padre, él fue alcohólico y trabajaba todo el tiempo, pero pues tenía ese vicio del alcohol, ¿no? Claro. Tenía ese vicio del alcohol y yo lo veía hasta que un día llegó Jesús a su vida. Mi abuelo, cuando él muere, le encarga a la iglesia a unos pastores y estos pastores se hacen cargo de la iglesia. Entonces, en ese momento difícil que estaba pasando mi padre, fue un tiempo, a mí nunca se me va a olvidar, siempre lo he compartido esto y es algo que marcó mi vida y lo recuerdo hoy y lo recuerdo y es como si hubiera pasado ayer. Esto me marcó tanto porque fue una obra sobrenatural de Dios al salvar a mi padre y al ese día venir a su vida y traer una transformación sobrenatural. Porque yo recuerdo que ese día mi padre estaba alcoholizado y él tenía armas en la casa. Entonces él estaba en su recámara y salió con una 45 y se la puso en la cabeza, enfrente de nosotros. Qué impactante. Enfrente de nosotros y se la ponía en la cabeza y se la metía en la boca y él decía, me voy a matar. Y entonces nosotros llorando, mi mamá siempre es una mujer de intercesión y ella decía, tranquilos, no va a pasar nada, tranquilos, y ella empezaba a orar. Y entonces le hablaron a los pastores, a los cuales mi abuelo les dejó encargada la iglesia, y ellos vino el pastor y uno de sus hijos. Y yo recuerdo que ellos entraron a la casa y le dijeron a mi padre, tranquilo, hoy Dios quiere venir a tu vida. Y entonces se sentaron a la mesa y le empezaron a compartir el mensaje de salvación, cómo Jesús había venido a morir por nuestros pecados y él era el único que podía traer libertad. Amén. Entonces empezaron a hablar y le dijeron a mi padre, Jesús quiere cambiar tu vida y él te ama. Y él les dijo, si me amara no estuviera así. Y ellos le dijeron, si estás así es porque tú quieres, pero si tú quieres hoy y invitas a Jesús a tu corazón, Él puede cambiar tu vida. Y fíjense, a mí lo que me impactó, mi padre les dijo, ¿y si no me cambia qué? Y ellos con tal seguridad, creyendo en el Dios Todopoderoso, le dijeron, si no te cambia, te matas. Y él dijo, de todo modo lo iba a hacer. Y entonces ellos le dijeron, abre tu corazón y haz esta oración con todo tu corazón. Entonces él empezó a orar, a hacer esta oración y empezó a llorar y a llorar y a llorar. Entonces eso causó en mí un impacto porque él estaba alcoholizado. Entonces cuando él terminó de orar, su rostro cambió totalmente. Y algo que me impresionó es que el alcohol, el efecto del alcohol en su vida se fue totalmente, entonces su rostro cambió, algo cambió en él que a mí me impactó. Entonces desde ese día él entregó su vida a Cristo y nosotros también como hijos entregamos nuestra vida a Jesucristo. Y es para mí algo impactante este testimonio porque pude ver cómo Dios obra de una manera sobrenatural y lo que nadie más puede hacer, solo Dios lo puede hacer. Puede traer libertad y puede traer salvación. Amén, sí, claro, y el ver esa transformación en una persona tan cercana como son los padres. Habrá muchas personas del auditorio y muchos de nosotros que hemos tenido problemas nosotros mismos y con nuestras familias con respecto al alcoholismo. Hay personas que toda su vida han tratado de dejar el alcoholismo y que finalmente sucumben ante esa enfermedad y mueren de alcohólicos. Así es.
pero el poder de Cristo es grande, es inmenso y sí yo entiendo, lo entiendo en ese aspecto, que fue impactante ese momento. Y déjenme decirles que nuestro pastor Josué también, verlo cantar en la alabanza, verlo predicar, verlo ministrar, no hombre, es tremendo y nos llena. Nuestros pastores a nosotros nos llena. Nosotros cada domingo, en lo personal, toda la semana estoy esperando a que sea jueves o domingo para venir con mis hermanos. Yo carecí de familia, pero los veo a los pastores, he sentido aquí ese cariño fraternal, ese cariño paternal, ¿por qué no decirlo? Así es. Con nuestros pastores y verlos con esa jovialidad, con esa energía que es en Cristo, es el Espíritu Santo, no es nada más que el Espíritu Santo obrando en sus vidas para toda su iglesia. Ahora hay diferentes situaciones, siempre pasan problemas, ¿no? Dice una palabra que las aflicciones que ciertamente viviremos, ¿no? Siempre mientras estemos en este mundo. Algún momento, ya como matrimonio, ya como un hogar cristiano, que hayan vivido algún episodio donde Dios haya puesto a prueba su fe, pastora. Sí, yo empiezo y terminas tú. Precisamente, aunado a lo que yo viví durante esos 5 años en el hospital, fue a causa de una infección que tomé en el quirófano. Esa infección era tan fuerte y tan agresiva que se estaba comiendo mi hueso por dentro. Entonces durante 5 años estuve lidiando con una infección que me comía por dentro, deshacía, una herida permaneció abierta durante 5 años, aproximadamente 3 centímetros, y supuraba y olía mal porque era lo que la infección deshacía de mi hueso y salía. Llegó un momento durante estos 5 años que se había comido 9 centímetros de mi fémur izquierdo. Entonces era una infección muy agresiva y los doctores trataban de mantenerla en local para que no subiera a los riñones o al hígado porque podría ser mortal. Sin embargo, ahí de verdad yo quiero enfatizar porque es algo que yo lo viví, yo lo experimenté, médicamente es algo que no se iba a quitar. La posibilidad era cortarme la pierna o yo quedarme en la plancha, porque literalmente estaba acabando conmigo esa infección por dentro. Llegó un momento en que yo pesaba cerca de 40 kilos y cada cirugía era transfusión de sangre y no había un pronóstico a futuro. Ellos cuando entregan una hoja en el Seguro Social dicen no apto para la vida. Al final eso es lo que ponían porque no había un pronóstico bueno para favorable, mí. No había así nada es, favorable. Así es. Gracias a Dios por la vida del doctor Job, porque él me decía, esto es lo que como médico yo puedo hacer, pero tú y yo sabemos quién puede hacer algo más. Y nos poníamos a orar por ello. Entonces fue un milagro y eso es lo que marcó mi vida desde ese entonces. Una infección tan peligrosa, tan mortal, simplemente desapareció. Dios me sanó, no tengo clavos, placas, nada quedó. De esos 10 centímetros que ya faltaban de fémur izquierdo, Dios me regaló 9 centímetros de hueso nuevo, donde se suponía que no había vida. Solamente había un hueso seco, delgado, que estaba a punto de desmoronarse. Dios hizo todo nuevo. Fue un milagro sobrenatural. Wow. Que ni los médicos podían creer, porque para ellos decían que yo tenía que tomar medicamento de aquí a que mi cuerpo aguantara, o lo más fácil para erradicar la infección era cortar la pierna, pero ni una ni otra, porque Dios es bueno. Amén. Fueron 5 años donde Él mantuvo formando mi vida, porque es difícil, no es cualquier cosa, así es. Pero al final de esos 5 años hubo un milagro de sanidad. Por eso yo creo realmente que Dios es un Dios poderoso, un Dios de milagros, que aunque los médicos dan un diagnóstico, la última palabra siempre la tiene Dios. Pero lo más impactante de esto, y que fue puesta a prueba nuestra fe ya como matrimonio, fue que 20 años después, esa herida se volvió, esa infección se volvió a revivir. Así es, y simplemente porque me quiso dar una gripa o algo así, comencé con un dolor, me quiso dar gripa,
y el mismo lugar donde estaba la infección, donde esa herida había permanecido abierta 5 años, se llenó de pus. De ahí toda la cicatriz, una cicatriz como de 30 centímetros, se inflamó, se llenó de pus. Nuevamente. Y acudimos con el médico que me trató aquella vez, y él decía que el pronóstico no era bueno. Miraba a mi esposo y le decía todo lo que tenía que hacer, porque obviamente él ya lo habían jubilado del Seguro Social, dice, él ya estaba trabajando en un hospital privado, entonces él nos decía, hay que asegurarla, a ver de qué manera. Él creía que yo necesitaba otra cirugía, que había que ver qué alcance había tenido la infección una vez más, si había llegado al hueso, si había tocado hueso, qué es lo que se tenía que hacer. Nos abrió un panorama desolador también en ese momento. Y es increíble, fue puesta a prueba mi fe una vez más 20 años después, sobre el mismo milagro que Dios ya había hecho en mí, y 20 años después no dejamos de ser carne. Llegaron a mí pensamientos donde yo me veía una vez más batallando con una infección, operación, hospital, pero ahora tengo 3 hijos y 3 hermosos hijos que requerían de mí. En ese entonces era soltera, hija de familia, y mis padres estuvieron ahí todo el tiempo. Era algo diferente. Totalmente. Así es. Esta vez yo ya soy mamá de 3 hijos, ya, ¿qué voy a hacer? Y todos esos pensamientos llegaban a mi mente, pero gracias a Dios por la vida de mi esposo, porque a pesar de que él escuchó también todo y lo sintió, siempre estuvo diciéndome, vamos a confiar en Dios. Y el médico dijo una cosa, pero Dios tiene la última palabra. Claro. Y mi pastora también me decía, ella me ayudaba a hacer la curación, porque esa misma herida se volvió a abrir otra vez y volvió a supurar infección. Entonces, cada que ella me ayudaba a limpiarme y todo, oraba y me decía, Dios ya lo hizo una vez y lo va a volver a hacer. Y eso fue un momento de verdad tan maravilloso, pero tan difícil para mí, porque no dejo de ser humano, y todos esos pensamientos llega un momento que se agolpan en la mente y hacen tambalear nuestra fe. Pero gracias a Dios que estuve rodeada de mi esposo, de mis pastores, que estuvieron apoyándome, y eso hizo que mi fe tomara fuerza una vez más. Y comenzamos a orar y a declarar, y así como lo hizo la primera vez. Simplemente recuerdo que esa vez teníamos aquí en la iglesia un congreso, y andábamos tan movidos entre la alabanza, el servicio y todo en la iglesia, que cuando me acordé que tenía que ir a cambiarme la gasa, me metí al baño en la iglesia, y cuando me quité la venda para cambiar la gasa, simplemente la herida estaba cerrada. Gloria a Dios. Y decía, oh Dios, me puse a llorar, salí, luego les compartí a las hermanas que sabían, a mi esposo, a mi pastora, Dios me sanó. Y decía, Dios me sanó otra vez. Y gracias a Dios se cerró la herida una vez más. Fuimos con el médico y dijo, no, pues está sana. Qué tremendo, ¿no? Qué impactante. Sí. Nosotros tenemos la seguridad en Dios, esa es la fe. Amén, ¿no? así esa es. Nuestra seguridad como cristianos. Así es. Debió de haber sido un momento difícil, ¿no? Es otra vez esa incertidumbre de otra vez, ¿qué va a pasar, no? Así es. Pero ahí es lo que queremos que nuestro auditorio sepa, nuestro auditorio entienda cuál es la importancia de la oración, cuál es la importancia de la unión de la iglesia en un mismo espíritu. Así es. Para estos milagros de Dios. Pastor, cuéntenos desde su perspectiva en este momento, ¿qué sentía usted, pastor? ¿Y qué sentía más que nada al clamar a Dios? ¿Cuál era su sentimiento, pastor? Así es. ¿De seguridad o también hubo alguna incertidumbre, alguna duda por ahí? Sí, hubo pensamiento. Es inevitable porque siempre el diablo va a mandar dardos de fuego para atacarnos y derribarnos de nuestra fe. Y somos carne. Entonces yo cuando estaba escuchando al médico decir esto, tienen que darla de alta en el seguro y viene un proceso largo. Entonces yo también recordé cuando ella estuvo en el seguro y lo mismo que dice ella, yo dije, no se lo comenté a ella, yo todo lo guardé personal para no afectarla porque yo la veía a ella. Entonces yo decía, ¿y qué vamos a hacer? Tenemos 3 hijos, ¿quién nos va a atender? Tengo que trabajar. Muchos pensamientos sí, claro, de la carne, pero ahí es donde
tenemos que echar mano de lo que hemos leído en la Escritura y lo que Dios ha hablado en nuestros corazones. No vivimos por emociones, sino por convicciones. Amén. Entonces, ahí es donde tenemos que echar mano y creer lo que Dios ha dicho y lo que Dios puede hacer. Si lo hizo una vez, lo puede hacer otra vez. Amén. Porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y así como lo hizo antes y Él ha hecho milagros, Él sigue obrando y sigue haciendo milagros. Entonces, yo eché mano de esa palabra, le dije, Señor, este es el diagnóstico y yo estoy batallando con estos pensamientos, pero tú eres el sanador, tú eres nuestro Dios todopoderoso y tú vas a hacer algo sobrenatural. Entonces yo la miraba a los ojos y tenía seguridad en Dios, en que Él iba a obrar. Y la miraba a los ojos y le decía, no te preocupes, todo está bien, confía en Dios, confiamos en Dios y Él va a obrar. Entonces a mí venía este versículo de Romanos 8:38 y quiero leerlo. Romanos 8:38 dice, el versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos. Y el versículo 31 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Bien. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y dentro de esto está la sanidad también. Amén. Claro. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Y el versículo 37 dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces, esa palabra para mí es siempre de fortaleza. Cuando vienen tiempos difíciles, son muchos los tiempos difíciles que han venido. No somos superhéroes, somos de carne y son muchos los tiempos difíciles y cómo ha sido probada nuestra fe. Pero en esos tiempos siempre hemos clamado a Dios, orado a Dios y Él ha respondido y nos ha mantenido firmes. Amén. Amén, gloria a Dios. Muy bien, amén. Sí, paz, como ustedes dicen, ¿no? Sin fe es imposible agradar a Dios. Así es. Lo dice la palabra y la fe, como dice nuestra imagen, así que la fe es por el Así oír es. y el oír por la palabra de Así Dios. es, amén. Pero también sabemos que la fe sin obras es muerta. Así es. Entonces, pues a todos nos llegan esas pruebas, Sí, claro. diferentes pruebas, pero a todos nos Así llegan es. esas pruebas. Entonces, gracias a Dios por eso. A veces uno se explica nuestra mente tan pequeña en comparación a la de Dios. Así es. Hay un libro que se llama Cuando lo que Dios hace no tiene Así sentido. es. ¿Cómo nos explicamos eso? Pero la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Así es. Entonces, si confiamos en su voluntad, pues somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, que es Jesús. Así es. Amén. Así es. Wow, gloria a Dios, sí. Y hay un sentimiento cuando realmente sí, cuando estamos pasando por la prueba, ¿no? Son otras circunstancias. Clamamos a Dios, hay la unidad de la iglesia que es muy importante. Así es. Y es cuando uno siente ese abrazo del Espíritu por medio de los hermanos que nos Así estamos es. consolando entre nosotros, Sí, claro. y nos estamos dando fortaleza. Pero también hay otro sentimiento, cuando ya Dios nos da la victoria, cuando Así nos da es. la victoria sobre esa circunstancia y cuando ya vemos que ya salimos. Así es. ¿Qué sentimiento? Exprésenos ese sentimiento ya cuando ya salió, ya les estoy platicando a los hermanos, Así es. ya me siento renovado, y quiero compartirlo, quiero hablarle a todo el mundo, quiero expresarles que Dios es suficiente. Así Cuéntenos es. un poco. Pues es algo indescriptible y simplemente que no puedes callar, porque la gloria de Dios es algo tan palpable y se contagia. La gente simplemente al mirarnos puede ver realmente Así lo es. que Dios está haciendo, porque de alguna manera es parte de lo que nosotros como hijos de Dios representamos, quiénes somos en Cristo. Entonces, de Así alguna es. manera, cuando yo pasé por todo este tiempo difícil, y así como hemos pasado algunos tiempos difíciles durante
en nuestro caminar con Cristo, sabemos que todo es para crecimiento, para aprendizaje, para madurar en la fe, para madurar como personas. ¿Y qué es lo que Dios demanda de nosotros? Y vamos entendiendo, en mi caso fue ir entendiendo el propósito de Dios en mi vida. De alguna manera, lo que para algunas personas era haber pasado de los 15 a los 20 años entre mi casa y el hospital, muchos decían, es que pasaste toda tu adolescencia y juventud ahí. Más bien yo creo, Dios estaba formando mi vida, Dios estaba formando mi carácter, porque trató muchas cosas en ese tiempo. Dios estaba apartándome para el llamado que Él tenía. Amén. Porque simplemente yo creo que si yo no hubiera pasado por ahí, realmente yo no estaría hoy aquí. Claro. Mucho menos cumpliendo mi llamado. Ahora todo este tiempo que hemos pasado juntos ya como matrimonio, acabamos de cumplir 19 años de casados, gracias. Recientemente, así es. Muchas felicidades. Y es una bendición porque se me ha hecho nada el tiempo, mas sin embargo miro hacia atrás y puedo ver la mano de Dios en nuestra vida, en la vida de nuestros hijos, en nuestro matrimonio, y cómo cada circunstancia, tanto difícil como también de bendición y de gozo, nos ha ido orillando y nos ha ido formando para poder cumplir el propósito por el cual Él nos llamó, y para poder estar hoy aquí, porque ciertamente todas esas cosas es necesario. A veces ahí es donde entiendes lo que dice la palabra. Es necesario pasar por tiempos difíciles. Es necesario que nuestra fe sea probada para que entonces crezca. Porque si no, no va a haber un crecimiento. Pero cuando ya pasas ese tiempo difícil y te das cuenta que todo el tiempo Jesús estuvo ahí, todo el tiempo el Espíritu Santo estuvo ahí de la mano, guiándote, llevándote, enseñándote. Y aunque a veces te sientes solo, o a veces uno siente que ora y la oración no traspasa el techo, pasa como le pasaba a los discípulos, ¿no? En la barca, que pensaban que Jesús estaba durmiendo y lo despertaban, pero en realidad Jesús tenía el control. Amén. Y lo único que hizo fue levantarse y decirle a la tempestad, calla y enmudece, y vino la paz. Un perfecto ejemplo de lo que pasa en nuestra vida. Así es. Nuestra vida en Cristo, pastor. Algo importante que decía usted en cuanto a la iglesia, estar rodeados de una familia, del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, ¿no? Y por eso somos hermanos en Cristo, porque nos rodeamos y nos levantamos unos a otros. Yo recuerdo, y qué importante la oración en la iglesia de parte de todos los hermanos, los congregantes. Es un poder de Dios que se desata para obrar milagros. Yo recuerdo, también tenemos 2 hijas, 2 señoritas, y tenemos un hijo, un varón. Y yo recuerdo, mi esposa ya después del segundo embarazo ya no quería tener más hijos porque fue difícil, todo el tiempo tuvo náuseas y la pasó muy mal, entonces yo le decía otro y ella decía no, ya no, y así pasamos varios meses y ella decía no, hasta que yo me hice años, hasta que me hice la idea, dije bueno, ya dos niñas, está bien. Entonces de repente ella dice, veía a los sobrinos, a los bebés en la iglesia, los cargaba, y de repente me dice, otro hijo, y yo le decía, no, ya me había hecho la idea. Pero después ya, pues decidimos y lo pusimos en las manos de Dios y pues Dios nos concedió ese anhelo. Entonces, pues ella se embarazó y pues ya a los 7 meses, ¿verdad? Sí. A los 7 meses ella tuvo una amenaza de aborto y pues fuimos al médico y el médico dijo, pues le vamos a pusieron unas inyecciones para madurar los pulmones del bebé y todo lo que hacen, y le dijo, necesitamos reposo absoluto de aquí hasta los 9 meses. Entonces, pues nosotros estamos activos en la iglesia y trabajando en diferentes departamentos, y esta es nuestra vida, ¿no? Es lo que nos gusta hacer para Dios y lo que Dios nos ha llamado a hacer. Esto es nuestra vida, servir a Dios. Entonces cuando viene esto, pues
ella y nosotros nos quedamos, ¿y ahora qué vamos a hacer? Pues tenemos que servir. Y ella que se quedó en reposo absoluto todo ese tiempo, pero aún Dios estaba ahí hablando al corazón y ministrando, ¿no? Porque todo es para bien. Claro. A veces no entendemos, pero aún en esos momentos de quietud es donde Dios nos habla, nos ministra. Entonces, pasó un mes y otra vez, y pues tuvieron que hacerle la cesárea, ¿verdad? Ya, sí. Porque ya no aguantaba más. ¿Y cuántas vueltas traía Misael? 4. 4 vueltas del cordón umbilical en el cuello. Entonces, fue difícil y pero el médico nos decía, pues es peligroso porque un niño siendo varón a los 8 meses es peligroso. Y él nos decía, pues se va a quedar a lo mejor un mes y medio en la incubadora y pues es peligroso, pero nosotros orando, ¿no? Y ahí yo recuerdo que también la iglesia comenzó a orar, comenzó a orar por mi esposa, por el bebé, por Misael, se llama Misael, empezó a orar y pudimos ver la mano de Dios y la respuesta de Dios inmediatamente, porque cuando ella se alivia, pues Misael estaba normal, como un niño normal de 9 meses, estaba muy chiquito, delgadito, y cuando él respiraba se le marcaban las costillitas, pero estaba sano y saludable. Sí, los médicos se sorprendieron porque dijeron, no es necesario que se quede en la incubadora un mes, él está muy bien, está sano y lo podemos traer a casa después de 2 días. Vino con nosotros a casa y pudimos ver la mano de Dios en nuestras vidas y también esa fuerza en la oración de la iglesia. Así es. Porque nosotros lo podemos ver en el libro de Hechos desde el inicio de la iglesia, cómo ellos se reunían para orar, para clamar y Dios les respondía con cosas sobrenaturales. Amén. Y es importante la familia, la comunidad de la iglesia, cuando nos unimos para orar por una causa, por un milagro, por una respuesta de parte de Dios, Dios responde con tremendas cosas. Amén, sí. Amén. Amén. Pues así es, me vino a la mente ahorita un pasaje de la Biblia, cuando se encontraron los 10 leprosos con Jesús, que iba con sus discípulos, que Jesús los sanó, les dijo que fueran con los maestros de la ley, para que vean lo que Dios ha hecho en sus vidas, pero nada más uno regresó. Y sabemos que ustedes son uno de ellos, ¿no? Que fue el que regresó y le dieron gracias a Dios, porque por algo aquí siguen. Es un ejemplo de nosotros. Pero ustedes, al público nuevo que nos va a ver en este programa, ¿qué les recomendarían para que no se queden con el milagro de que Dios me salvó? Porque conocemos muchas personas que vienen porque Dios hizo el milagro, pero dejan de venir. Sí, claro. ¿Ustedes qué les recomendarían a esas personas nuevas en la fe de que Dios hizo el milagro, pero apenas es el comienzo de una larga aventura con Dios? Bueno, pues realmente, como bien lo dices, es el comienzo. Y es como dejar a un bebé solo en la calle. Si no tiene ese cuidado, si no tiene esa enseñanza, hay que enseñarlo a comer, hay que enseñarlo a hablar, hay que enseñarlo a caminar. Y es cuando nosotros apenas conocemos de Cristo, o conocemos a Cristo a través de un milagro, o alguien que vino y nos invitó y nos llevó a la iglesia, es un nuevo nacimiento. Entonces, es importante el congregarse, es importante el sentido de pertenencia, sentirte parte de una familia en Cristo. Eso nos habla de identidad, podernos sentir hijos y parte del cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, ahí la importancia de seguir, de tratar de permanecer. Muchas veces no es fácil, pero sabemos que el beneficio primeramente es para nosotros. La bendición va a ser para nosotros si permanecemos congregándonos. ¿Por qué? Porque aparte vas a poder platicar con alguien más que va a bendecir tu vida. Vas a poder platicar con alguien más que te va a ayudar a orar, que te va a decir, no estés triste, levántate, no estás solo, no eres el único que ha pasado por esto, pero Dios ha respondido de esta manera. Y siempre, por eso Dios no lo dejaba escrito en la Biblia, no dejes de congregarte, como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué? Porque dice que cuando estamos juntos, cuán bueno y delicioso es que habitemos los hermanos juntos en armonía, porque ahí es donde Él envía bendición, salvación y vida eterna. Entonces, la importancia del congregarnos es algo vital si tú quieres crecer y que Dios haga algo más palpable en tu vida y puedas ver aún más bendiciones de parte de Dios y no quedarte solo con un primer milagro, porque es únicamente el comienzo de conocer a un Dios sobrenatural y un Dios que se mueve en milagros, sanidades, señales y prodigios, pero que quiere hacer ahora a través de nosotros. Amén. Así es, y les animamos, tal vez tú al escuchar esto,
también Dios toque tu vida y te identifiques, ¿no? Con algo de lo que estamos diciendo, y es Dios haciéndote un llamado a que vengas a Él y puedas ser salvo. Entonces es importante, lo que decía mi esposa, es importante venir a Jesucristo, que es el único camino al Padre. Juan 14:6 dice, Jesús dijo, porque yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. El único camino al Padre para restaurar esa comunión que el hombre perdió desde el huerto del Edén a causa del pecado, el único camino hacia el Padre es Jesucristo. Amén. Él es el único que puede salvar, no es una religión, nadie más puede salvar, solo Jesús. Entonces, ven a Jesús, entrégale tu vida y Él va a comenzar a traer un cambio a tu vida, y hay mucho que aprender. Yo tengo alrededor de 33 años, 32 años de cristiano, de seguir en el camino, permaneciendo en Cristo, y es el ejemplo que nos han dado nuestros padres, permanecer en Cristo y seguir a Jesucristo, pase lo que pase y venga lo que venga, porque algunos dicen, ven a Jesucristo y tus problemas se van a acabar. No es cierto, va a haber problemas, va a haber circunstancias difíciles. La gran diferencia es que ahora no estás solo. Cuando vienes a Jesús no estás solo, ahora tienes a Jesús, tienes al Espíritu Santo, el Consolador, el Espíritu de verdad, el que te guiará a toda verdad, y ahora Jesús está lado a lado contigo para fortalecerte, para levantarte y para derramar de su gozo y de su presencia. Esa es la gran diferencia, que no estamos solos. Amén. Entonces, venir a Jesús es comenzar un camino conociendo a Jesús. Yo les decía, tengo 33 años en el caminar cristiano y me falta mucho por conocer, y sigo conociendo de Jesús, ¿no? Entonces, es importante. Si nos estás escuchando y ha sucedido un milagro, pues busca un lugar donde puedas congregarte también y pertenecer a la familia de Jesucristo. Sí, claro, hemos visto en la iglesia tantos milagros, y en lo personal yo viví la sanidad, porque yo llegué con una necesidad muy fuerte, llegué muy enfermo, y pues con desesperanza, con miedo, con angustia, uno no sabe qué va a pasar, si realmente estoy muy grave, qué es lo que va a suceder, y realmente experimentar la sanidad de Dios, recibir a Cristo primeramente, experimentar esa sanidad y la unión de la iglesia, porque fue en una reunión de oración, fue donde Dios me dio la sanidad, y fue así, inmediatamente. Así es. Inmediatamente. Dios es grande, y quiero decirle a todo el auditorio que precisamente estos testimonios son para que ustedes vean que hay diferentes, bueno, todos aquí hemos pasado diferentes casos, venimos de vidas duras, venimos de enfermedades, de problemas, de estar peregrinando de hospital en hospital, y hay muchas personas que están angustiadas en el mundo porque no conocen a Cristo, no tienen a Cristo en su corazón, no saben la gloria del Padre, pero no se desesperen y sepan que en Cristo podemos ser libres, podemos ser sanos, podemos ser salvos, y nos transforma. Amén. ¿Cómo invitamos a esas personas que están pasando por esos momentos, pastora? ¿Qué les puede decir usted? ¿Cómo les puede expresar cómo pueden venir a cubrir esa necesidad? ¿Cómo pueden venir a ser sanos, a ser salvos y a formar parte de esta gran iglesia tan hermosa que es Fuerza Ágape? Amén. Es un paso de valentía. Realmente a veces no hay fuerzas, ya no hay valor en uno mismo, o hay personas que se sienten que no son dignas, que ya no hay una oportunidad más para ellos. Pero realmente yo quiero decirte, Jesús te ama. Jesús tiene mucho más para tu vida de lo que tú te puedes imaginar. Y a veces en las circunstancias que nos rodean son tan obscuras que pareciera que ya no hay salida. Pareciera que no hay esperanza, pero eso es lo que es Jesús en la vida de la persona, esperanza. No es que te pinte todo de color de rosa y si tú conoces a Cristo todo va a ser caminar sobre flores. Somos seres humanos y la realidad de esto es que el camino en Cristo
te muestra una salida de esperanza, de amor, que aunque pasamos por situaciones difíciles, jamás nos sentimos solos. Cada situación difícil que hemos enfrentado, nunca me he sentido sola, porque su Espíritu Santo ha estado ahí para impulsarme, para apoyarme. Cuando me siento triste, viene y me consuela. Y eso es lo que yo quiero que cada uno de ustedes conozcan, ese amor de Dios tan grande que puede venir y suplir y sanar cualquier herida del corazón, que puede restaurar cualquier pensamiento, porque hay gente que inclusive tiene pensamientos ya de suicidio, porque piensan que la situación ya es tan difícil o tan dura que no encuentran otra salida. Pero déjame decirte, para ti Dios tiene una salida. Amén. Dios tiene la respuesta a tu necesidad. Y lo único que tienes que hacer es tener la valentía de poder entregar tu vida a Cristo. Y eso es lo único que necesitas para poder experimentar. Si ya probaste todo lo demás y nada ha funcionado, necesitas probar la vida en Cristo. Necesitas conocer a Jesús para que puedas encontrar esperanza, consuelo, paz, que en este tiempo necesitamos tanta paz, pero esa paz inexplicable que solo podemos encontrar en Cristo. Amén. Y yo de verdad te invito, para nosotros esta es nuestra casa, somos una familia y las puertas de esta casa están abiertas para ti. Si necesitas que oremos por ti, si necesitas que vayamos inclusive a tu casa, tú puedes comunicarte con nosotros a través de la dirección que aparece en las redes. Y aquí se las vamos a dejar, les vamos a dejar la dirección, el teléfono para que se comuniquen. Y queremos hacer eso, compartirte del amor que Dios ha puesto y ha hecho en nosotros para que tú también lo puedas experimentar, para que tú también puedas disfrutar de la esperanza en Cristo. Amén. Ya para terminar, hermano Alan, ¿algo que quiera complementar? Bien, para los que no saben, los espectadores nuevos que están viendo este programa por primera vez, el pastor Josué es hijo del pastor Adonías, quien estuvo con nosotros en el primer programa. Entonces, si se dan cuenta, los dos contaron lo mismo. Entonces, porque obviamente eso marcó sus vidas, pero para la gloria de Dios todo transformó sus vidas. Yo le doy gracias a Dios por la vida de mis pastores. Me acuerdo una vez que yo estando en el mundo, mi hermano ya estaba aquí con ustedes, mi hermano tuvo un accidente y yo lo vi a usted, Paz. La verdad yo sentí mucho agradecimiento en mi corazón por parte de usted con Dios, de que como pues el pastor no está ahí. Y ahorita gracias a Dios que estoy con ustedes, pues yo sé que cualquier cosa le mando un mensaje y le digo, pastor, ¿lo puedo llamar? Sí, está bien, sí está bien. Entonces le doy gracias a Dios por la vida de mis pastores. Amén. Sí, como bien dice nuestro hermano Alan, es un mismo testimonio que marcó las vidas, pero dos perspectivas totalmente diferentes, ¿no? Como hijo y como padre. Decía el pastor en el programa pasado, dice, el hijo hace las obras del padre. Y eso es lo que nos estaba diciendo el pastor en estos momentos. Él se encontraba en ese desubicado, en esa ambigüedad, ¿no? De un lado la iglesia, ver el ejemplo de su madre, pero de otro lado ver las cosas que hacía su padre, ¿no? Es bien importante ahorita en estos tiempos que estamos, tanta desunión familiar, tanta desesperanza, tantas malas noticias, tanta delincuencia, tanto crimen, tantas cosas tan al alcance de la mano, que nos han perdido el rumbo, ¿no? Hemos perdido el rumbo y hay personas que no ven a Dios en su vida y están humanamente rebasados, ya humanamente han sido rebasados y pues este programa es para todos ustedes. No quisiéramos terminar, pero agradecemos su preferencia, agradecemos mucho la presencia de nuestros pastores, nuestra pastora Loisa, nuestro pastor Josué. Les amamos mucho, le damos gracias a Dios por su vida y más adelante tendremos más programas, más testimonios acerca de su ministerio, que ahorita están en otra etapa de este ministerio, de ese su caminar cristiano. A ver, platíquenos brevemente, ya para despedir, de esta etapa que están viviendo ahorita con gozo, ¿cómo se sienten? Pues gozosos y creemos que Dios está haciendo cosas grandes y pues sí, es una responsabilidad mayor estar pastoreando la iglesia
Pero es un gozo para nosotros y creemos con todo nuestro corazón que este año Dios va a moverse poderosamente. Amén. Lo ha hecho, pero sentimos que viene un nuevo nivel en cuanto a la profundidad de la revelación de Dios para nuestras vidas, para la iglesia, y viene un crecimiento también. Entonces estamos emocionados porque pues Dios es bueno y sabemos que Él va a hacer cosas grandes. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, a nombre de su servidor Joaquín Picasso, Alan Rangel, recuerden suscribirse al canal, dejarnos sus comentarios, darnos pues, sus puntos a favor, y les vamos a estar dejando la dirección para que vengan aquí a Fuerza Ágape, para que vengan a gozarse con nosotros, que vengan a experimentar todas las bendiciones de Dios en sus vidas y los números telefónicos. Bueno, por mi parte, muchas gracias, que Dios les bendiga y les amamos mucho. Gracias por la Dios bendiga. invitación y que Dios les bendiga. Let's see it.